Hola, buen día. Soy la doctora Edna Nava, soy nutrióloga certificada y el día de hoy les voy a hablar sobre la dieta baja en hidratos de carbono o también llamada low carb diet. Como sabemos, la dieta baja en hidratos de carbono puede ser una dieta hipocalórica o una dieta isocalórica. Depende de factores como el contenido calórico de los hidratos de carbono y de la proporción de grasa y de proteínas. Existen distintas pautas nutricionales que establecerán una dieta baja en hidratos de carbono. Por ejemplo, hay mucha controversia al respecto. Para el tratamiento de la obesidad, si es mejor la dieta low fat o la dieta low carb. Si hablamos un poquito más sobre low carb, sabemos que las versiones actuales proveen mayor ingesta de fibra y también nos pueden hablar que estas dietas bajas en hidratos de carbono proporcionan mejores resultados de pérdida de peso que las dietas bajas en grasa, pero los beneficios de la pérdida de peso vienen con los riesgos asociados al aumento del colesterol LDL. Las dietas bajas en hidratos de carbono confieren la misma pérdida de peso a corto plazo que las dietas isoenergéticas balanceadas o también las bajas en grasa. Y Eurodiet es uno de los estudios, por ejemplo, que se basan en la reducción progresiva y reintroducción de hidratos de carbono en 4 etapas consecutivas, aplicando al final una dieta sana y equilibrada con características de la dieta mediterránea y una modesta restricción de la ingesta de hidratos de carbono. Estos tipos de dietas bajas en hidratos de carbono se clasifican de esta manera. Hay una dieta alta en hidratos de carbono, por ejemplo, que se puede considerar cuando ya es una distribución energética arriba del 45%. Existe la moderada en hidratos de carbono, que representa de un 26 a un 45%, que puede proveer hasta 130 y 230 gramos por día. Está la baja en hidratos de carbono, que sería menos del 26% de la energía proveniente de los hidratos de carbono, que puede representar menos de 130 gramos por día, y la muy baja en hidratos de carbono, que puede ser considerada la dieta cetogénica, está representando menos del 10% de los hidratos de carbono, que pudieran estar entre 20 a 50 gramos al día. Entonces, una dieta baja en hidratos de carbono, sabemos que el umbral para la ingesta baja en hidratos de carbono generalmente se acepta como menos del 130 gramos por día, que es el equivalente a estos 26% de la energía total de los hidratos de carbono. Cuando ya decimos dieta muy baja en hidratos de carbono, hemos comentado que en general, cuanto mayor es el grado de restricción de estos hidratos de carbono, mayor es el grado de cetogénesis, de modo que la ingesta de hidratos de carbono de más de 50 gramos por día, muchas de las veces, depende del paciente, no suele ser suficiente para generar la cetogénesis. Por eso, entre menor ingesta de hidratos de carbono, vamos a ver mayor grado de esta cetogénesis. Como ya les había mencionado, estas son las diferentes clasificaciones de las dietas bajas en hidratos de carbono, pero algo muy importante que tenemos que revisar es que sabemos que, por ejemplo, estas ingestas reducidas en hidratos de carbono van a permitir esta reducción de la insulina circulante, lo cual nos va a ayudar a reducción de la cantidad de lípidos en el hígado, la pérdida de peso, también la reducción de lípidos en el páncreas y algo muy importante sobre la resistencia a la insulina, que también la llega a impactar, así como la secreción de insulina, lo cual también se ha visto en muchos estudios que puede revertir la diabetes tipo 2 cuando se hacen tratamientos intensivos y sobre todo multidisciplinarios. Entonces, mucho de lo que se sabe de estos modelos es que esa mayor cantidad de producción de glucosa e insulina pues puede llegar a impactar a estos tejidos metabólicos como el hígado, el músculo y el tejido adiposo, así como también mayor producción de triglicéridos. Ahora, esta dieta para el paciente con diabetes del doctor Elliot Joslin, desde 1923, se sabe que la dieta baja en hidratos de carbono consistía en alimentos principalmente como carne, pollo, pescado, sopas claras, gelatina, huevo, mantequilla, aceite de oliva, café y té, y que eso sí, distribución de macronutrientes era del 5% de hidratos de carbono, 20% de proteínas, pero mayor en cantidad de grasas, en 75%, y que realmente la literatura nos dice que este tipo de dieta no es algo nuevo. De hecho, tratar la obesidad y la diabetes de esta manera fue hace más de 200 años, cuando el médico escocés John Rollo escribió que la resolución de la glucosuria era con la restricción de estos hidratos de carbono. Ahora, en diferentes estudios, sobre todo en revisiones sistemáticas y también de metaanálisis, mencionan que las dietas bajas en hidratos de carbono a menudo difieren de la composición de la dieta, ¿sí? Se comparan, por ejemplo, efectos de diferentes grados de restricción de hidratos de carbono en los marcadores de riesgo cardiometabólicos en humano,
en los diferentes estudios y se veía que estas low carb diets, principalmente en 37 ensayos experimentales en humanos, se clasificaban con dietas de moderada baja de hidratos de carbono entre el 45 y 40%, dietas bajas en hidratos de carbono entre menos del 40 y 30%, y las dietas con muy bajo contenido de hidratos de carbono las consideraban en este estudio de menos del 30 al 3%. Entonces veían que estas dietas bajas en hidratos de carbono resultaban en una pérdida de peso significativa, presión sanguínea diastólica reducida y el aumento del colesterol total y de lipoproteínas de alta densidad, sin diferencias significativas entre los tres grupos. Con el hecho de que hay una reducción de los hidratos de carbono, se veían estas diferencias, sobre todo en la pérdida de peso, la presión arterial y también los cambios en las lipoproteínas. Las disminuciones en las concentraciones de triglicéridos fueron más pronunciadas con las dietas bajas en hidratos de carbono y muy bajas en comparación con las dietas moderadas a bajas de hidratos de carbono. Esta sustitución de hidratos de carbono, sobre todo cuando la sustituimos por ácidos grasos saturados, principalmente aumentan concentraciones de colesterol total, LDL y de HDL. Entonces, hemos como considerado conclusiones interesantes de que a excepción de estos LDL y triglicéridos, los efectos no estaban relacionados con el grado de restricción de hidratos de carbono. En este otro estudio sobre qué pasa con las dietas de low carb y también comparadas con las altas en grasa para la obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, por ejemplo, las diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis más recientes han concluido que las dietas restringidas en hidratos de carbono tienden a superar las dietas bajas en grasa para la pérdida de peso a corto y a mediano plazo. Personas con sensibilidad a la insulina, por ejemplo, responden de manera similar en dietas bajas en grasas e hidratos de carbono, pero, por ejemplo, en diferentes estudios, las personas con resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa o también la hipersecreción de insulina pierden más peso con una dieta baja en hidratos de carbono y más alta en grasas. Ahora, también en esta otra publicación sobre las dietas bajas en hidratos de carbono, pues estas se han vuelto populares debido a su capacidad para inducir una rápida pérdida de peso. Y algunos sugieren que las dietas low carb como la primera opción para el manejo de los pacientes con diabetes tipo 2 y de obesidad. Y este metaanálisis reciente lo definió como una dieta con una ingesta total de energía menor al 45% de esta proporción de distribución de macronutrientes, refiriéndose a los hidratos de carbono. Y otras recomiendan cantidades más bajas de hidratos de carbono o apoyan una dieta cetogénica que sea menor a 50 gramos de hidratos de carbono por día. Estos mismos, por ejemplo, hay estudios de cohorte prospectivo durante 25 años que mencionan que las tasas de mortalidad más altas se asocian con dietas low carb con proteínas y grasas de origen animal. Por eso es muy importante ver que las tasas de mortalidad más bajas entre las personas que consumieron dietas low carb, pero que eran principalmente con proteínas y grasas de origen vegetal, eran diferentes. En este caso, la fuente del alimento juega un papel muy importante la modificación del vínculo entre la ingesta de hidratos de carbono y la mortalidad, pero sobre todo la fuente de esos hidratos de carbono o la fuente de esas proteínas y grasas también son muy importantes para ver a estudios a largo plazo cómo son estas tasas de mortalidad. Cuando hablamos de efectos a largo plazo, ¿cuáles beneficios tenemos al aplicar este tipo de dietas? Por ejemplo, directrices del Consenso Internacional sobre el Tratamiento Dietético de la Diabetes tipo 2 respaldan ahora la restricción de hidratos de carbono como una estrategia terapéutica legítima, el cual diferentes ensayos clínicos que duraron hasta 2 años han demostrado que las dietas bajas en hidratos de carbono, en las que las grasas totales y las saturadas han sido reemplazadas, también han tenido efectos beneficiosos sobre el exceso de peso corporal, los lípidos, incluyendo colesterol de lipoproteínas de alta densidad y los triglicéridos, pero no del colesterol LDL o de lipoproteínas de baja densidad y también del metabolismo de la glucosa. Hay, por ejemplo, otros beneficios, perdón, que si podremos decir que son seguras a largo plazo. Por ejemplo, el estudio de Wetzman y colaboradores afirmaron que las mujeres con obesidad que siguieron una dieta muy baja, por ejemplo, en hidratos de carbono, que era menor de 25 gramos al día, que podríamos considerar la dieta cetogénica pura, sin restricción calórica, sobre todo con la proporción de grasas y proteína, sí mantuvieron la pérdida de peso y mejoraron su perfil lipídico. También, por ejemplo, una dieta baja en hidratos de carbono estimula la colecistoquinina, que es una de los péptidos, primer péptido de saciedad, lo cual es supresor del apetito, y por ser de bajo índice glucémico reduce las fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas de glucosa. Por lo tanto, niveles de insulina bajos en sangre permitiría pues un cambio metabólico a favor de la utilización de la grasa en lugar de los hidratos de carbono.
Entonces, hay efectos adversos de usar dietas, sobre todo muy bajas en hidratos de carbono, por eso es algo muy importante que tenemos que evaluar con nuestros pacientes. Hay efectos a largo plazo, sobre todo de que si las dietas muy bajas en hidratos de carbono están ocurriendo cetosis sostenida, pues el cuerpo hace que principalmente libere estas reservas de calcio en un intento de neutralizar cetonas, lo que aumenta el riesgo de nefrolitiasis y osteoporosis. Por eso es muy importante a qué tipo de pacientes hay que prescribirlo y sobre todo cuando ya se ha identificado este tipo ya de cambios a nivel de densidad mineral ósea. También se ha encontrado que la ingesta alta en proteínas es inversamente proporcional a la tasa de filtración glomerular en mujeres con insuficiencia renal leve. Hay que vigilar proteínas animales, ya que contienen altas concentraciones de purinas, así como también el cuerpo lo convierte en ácido úrico, lo que podría conducir también a artritis gotosa y ácido úrico elevado, así como nefrolitiasis. La elección de alimentos, como sabemos, es muy limitada en la mayoría de las dietas bajas en hidratos de carbono, sobre todo muy bajas en hidratos de carbono, lo que resulta en una nutrición inadecuada. Sí, hay que estar vigilando mucho, sobre todo a los pacientes, y las opciones limitadas de alimentos también dificultan la adherencia a largo plazo. Entonces, ¿a quién recomendar dietas low carb? La literatura científica muestra que las personas que padecen prediabetes, donde sus niveles de glucosa e insulina en ayunas están elevados, o que padecen diabetes y que cambian de una dieta baja en hidratos de carbono, pronto notan una serie de efectos como la pérdida de peso, mejor sensibilidad a la insulina, menor fluctuación en los niveles de glucosa en sangre y niveles más bajos de glucosa en sangre en ayunas. Por ejemplo, estos cambios implican indirectamente pues, su reducción de estos riesgos de enfermedades cardiovasculares y sin embargo también hay científicos que consideran que esos efectos son principalmente el resultado de la pérdida de peso y no necesariamente el resultado de que se haya reducido esta cantidad de hidratos de carbono en sí. Como ya habíamos mencionado, el estudio de Wetzman y colaboradores publicaron en su revisión sistemática los efectos metabólicos de estas dietas bajas en hidratos de carbono y altas en grasa y concluyeron que estas dietas conducen a la reducción del apetito y en consecuencia a la pérdida de peso y las correspondientes mejoras de varios factores de riesgo de enfermedades. Por eso, muy importante volver a remarcar, la calidad, pero no tanto la cantidad de hidratos de carbono, parece ser un aspecto clave a considerar. Sí es importante la cantidad cuando empezamos a utilizar las diferentes clasificaciones, por ejemplo, moderadas, debajo del 45%, 40%, y nos vamos a las bajas entre el 40 y el 30%, y las muy bajas, que serían menores del 30%. Como podemos ver, aquí hay un resumen de las diferentes guías y consensos, en lo cual utilizan diferentes propuestas, sobre todo sobre estas dietas bajas en hidratos de carbono, y podemos ver desde la de la guía de diabetes de UK, también del Comité de Nutrición, así como las guías de SIGN. Vemos también el de NICE, por ejemplo, que es otra de las guías que también los están remarcando, la de diabetes de Australia, también de la American Diabetes Association, así como la que tenemos de las diferentes asociaciones europeas para el estudio de la diabetes, tanto en Europa como en los Estados Unidos, lo cual cada una de ellas remarca que es interesante utilizar importantemente algunos aspectos de terapia nutricional, donde involucren estos hidratos de carbono en menores cantidades, pero sobre todo ver la calidad de esos hidratos de carbono, cómo se pueden también complementar, por ejemplo, con el índice glucémico bajo, si está, por ejemplo, moderado el consumo de proteínas y sobre todo ver también algunos patrones dietéticos importantes como el del Mediterráneo o el de la dieta tipo DASH, que pudieran también mejorar algunos aspectos de riesgo cardiovascular, entre otros. Ahora, las recomendaciones dietéticas basadas, que también hay este modelo de la relación hidratos de carbono-insulina, como lo propone el estudio de Ludwig en el 2018, pues nos está marcando principalmente reducir lo más que se pueda, sobre todo de granos refinados, también azúcares añadidos, enfatizar los hidratos de carbono de bajo índice glucémico, sobre todo mayor cantidad de vegetales, legumbres también y frutas, sobre todo cuando se llegan a consumir ciertos productos de grano, buscar principalmente los tradicionales que ya conocemos como tal, que no han sido procesados, mayor utilización, por ejemplo, de nueces, semillas, aceite de oliva, aguacate y mantener también adecuado la cantidad proteica, incluyendo aquellas fuentes de origen vegetal, así como también reducir el potencial sobre todo de nuestra exposición a aquellos químicos que pueden ser disruptores endocrinos, que pueden estar, por ejemplo, teniendo también un cambio con respecto a estos potenciales elementos obesogénicos. Muy importantemente, ver a estos pacientes con síndrome metabólico o diabetes tipo 2, la restricción sobre todo de la ingesta de hidratos de carbono, sobre todo con el reemplazo de las grasas y también
pues pueden aparecer algunos beneficios. En otro aspecto, como ahorita mencionaba, hay esta guía muy importante de la clínica de Joslin, sobre todo del el Centro de Diabetes, y marcan muy importantemente la ingesta de hidratos de carbono entre el 40 y 45% de la ingesta total calórica, pero consideran también muy importante el índice glucémico y la carga glucémica, los alimentos recomendados, principalmente los no recomendados y sobre todo mayor énfasis en el consumo de la fibra. También, por ejemplo, en esta misma guía nos habla de alimentos asociados con un riesgo reducido de desarrollar diabetes tipo 2. Es cuando esos patrones alimentarios nos estamos principalmente considerando la inclusión, por ejemplo, de avena, yogur, productos lácteos, té, café y café descafeinado, vegetales de hoja verde, pescados y mariscos, uvas, manzanas y arándanos y también las oleaginosas. Ahora podemos ver, por ejemplo, diferentes indicaciones que nos encontramos muchas veces, que hay que educar muy bien a nuestros pacientes, no solamente decir evita y come libremente, sino aprender sobre todo cuáles serían las características, la calidad, cómo seleccionar los mejores hidratos de carbono, no estar como satanizando alimentos, sino aprender sobre todo de la calidad de cada uno de ellos. Muchos de ellos hemos aprendido que han sido diseñados, por ejemplo, o los formatos, sobre todo de enseñanza, hacia el conteo de hidratos de carbono, hacia la calidad del alimento para el momento de su digestibilidad, de su absorción, del vaciamiento gástrico, de cómo actúan también con respecto a nivel metabólico desde el intestino. Por eso es muy importante que todos los profesionales de la salud tengamos un pensamiento crítico, que utilicemos las herramientas de educación al paciente y sobre todo que sepamos intervenir, sobre todo de acuerdo a cada caso individual. Entonces, no me queda más que reflexionar, sobre todo que a corto plazo, si se sugiere que estas dietas low carb, high protein también presenten beneficios para la pérdida de peso. Sin embargo, debido a que hay diferentes efectos sobre el metabolismo y la salud intestinal, cuando hay dietas muy bajas en hidratos de carbono, cuando son menores a 50 gramos de hidratos de carbono al día, pues deben de considerarse como una herramienta de pérdida de peso en lugar de una dieta a largo plazo. Son herramientas que son a corto plazo, con ese seguimiento, con ese monitoreo por el profesional de la salud, y sobre todo la evidencia actual indica que una proporción diferente de estos macronutrientes que estamos aprendiendo asociados con una restricción calórica en dietas saludables sí puede ayudarnos a promover una pérdida de peso similar, pero lo más importante es que tenemos que vigilar los diferentes indicadores metabólicos de nuestros pacientes para poder ver que esto sea efectivo y sobre todo sea a largo plazo. Les agradezco su atención y les dejo mis redes sociales para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias.